Normalmente el Espíritu Santo rompe paradigmas. El Espíritu Santo rompe tradiciones. El Espíritu Santo rompe el orden de lo natural. Pero lo que hace es poderoso. Hay veces, hay personas que dicen, miren, cuando la gente ve el movimiento del Espíritu Santo, dice, ese será el Espíritu Santo, es que veo desorden. Y les digo yo, vea los frutos. Los frutos muestran lo que es de Dios. La Biblia dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Eso me enseña a mí que no me importa lo que el Espíritu Santo, no me tiene que importar lo que el Espíritu Santo haga, sino los resultados que va a traer ese movimiento de su Espíritu. Amén. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Yo creo que el Señor sana de diversas maneras. Es más, un día agarró lodo, le echó saliva, hizo lodo y se la puso a un ciego en sus ojos. Y dice la Biblia que vio. Imagínense usted una persona ciega por un momento, que no ha visto toda su vida. No me imagino cómo será. Debe ser una experiencia muy dolorosa, porque no ver, depender de otros, no disfrutar la maravilla de la vida. Sin embargo, un día aparece Jesús y Jesús agarra lodo. Les quiero hacer una pregunta esta mañana. Si nosotros hubiéramos estado en el caso de ese hombre que fue sanado por Jesús, ¿nos importaría que Jesús hubiera usado saliva y lodo? No, lo que queremos es sanidad. Lo que queremos es el milagro. Pues así debemos de ser ahora. Lo que queremos es el movimiento del Espíritu Santo sobre nuestras familias, sea como Él venga. Entonces hay veces vemos personas que están, no, ¿cómo es? Ay, tiembla. Mira cómo se sacuden. Ay, deje que el Espíritu Santo haga cualquier cosa. Un día vino, agarró Jesús los oídos de alguien sordo y dice que se los metió en sus oídos, sus dedos, y le dijo que se abrieran. Él hacía las cosas como Él quería. Él es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el movimiento del Espíritu Santo va a venir a nuestra vida y no podemos limitarlo a nuestro razonamiento. Debemos de ver los resultados poderosos que ese movimiento va a tener. Yo les he contado a ustedes, tal vez algunos no lo saben, hace 7 años atrás, yo estaba luchando con una bacteria en los riñones. Y era una bacteria rebelde esa bacteria. No se quitaba con nada. Yo tomaba el antibiótico correcto, la medicina correcta, y podía pasar 1 mes, 2 meses saludable y después volvía a recaer. Y durante 2 años oré. Y durante 2 años declaré la palabra del Señor. Y recuerdo de que una noche veníamos mi esposo y yo de Matagalpa e íbamos a orar por el culto, porque era un día sábado y al día siguiente era domingo. Y me dice mi esposo, vamos a orar por el servicio, dice. Pero cuando estoy allí, yo estaba como a 2 metros de donde él estaba sentado, y me dice, hoy el Señor te va a sanar. Y cuando él dijo esa palabra, el Espíritu Santo vino sobre mi cuerpo y comenzó a sacudirme con violencia durante 30 minutos. Y desde ese día hasta la fecha, mis riñones están nuevecitos. ¿Qué es lo importante? Los resultados. Diga conmigo, resultados. Levante sus manos al cielo y declare conmigo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz de mí como quieras hacer, como quieras hacer, pero trae sanidad. Declárelo, trae sanidad. Amén. ¿Y por qué me sacudió? No lo sé. Él lo quiso hacer así, pero me sanó. Hasta el día de hoy estoy totalmente sanita de los riñones. Me hizo riñones nuevos. Tal vez a la hora que me estaba sacudiendo estaba cada milímetro haciendo riñones nuevos, creando riñones nuevos. ¿Qué le quiero decir con esto? No le pongamos límites al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ama. Jóvenes, el Espíritu Santo te ama. Es una dicha que ustedes estén aquí esta mañana. Si un líder te dijo, te levantó desde muy temprano, vamos, 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 dale gracias a Dios que no fue una discoteca que estás metiéndote droga.
o en otro lugar donde te vas a destruir. El Espíritu Santo nos ama. Miren lo que pasa en el libro de Ezequiel. Es una profecía para estos tiempos. La gente dice, ¿qué es lo que viene para la tierra? Para la tierra vienen cosas buenas para los que busquen a Dios de todo corazón. El mejor tiempo es para los que amamos al Señor. Y es en todas las áreas. Ezequiel capítulo 47 habla de un río de sanidad. Un río de sanidad que vendrá de parte de Dios para el mundo. Pero hay un movimiento de Dios. Los movimientos del Señor, una de las cosas que debemos de estar entendidos es el tiempo que vivimos. Estamos en los últimos tiempos. Las profecías bíblicas se han cumplido, pero es el tiempo de la mayor cosecha de almas para el reino de Dios, y es el tiempo del mayor avivamiento del Espíritu Santo, y debemos aprovechar meternos en eso. Mire al que tiene a su lado y dígale, ya no se va a poder jugar a ser cristiano. Ya no. Antes había mucho camuflaje en eso. Personas que iban a una congregación, decían que eran cristianos, hacían lo malo y ahí estaban camufladitos. Ahora ya no. Ahora la manifestación del Espíritu Santo va a ser poderosa sobre aquellos que le busquen. Un respaldo divino contundente, la evidencia de que Dios está en un hogar y que no está, va a ser muy relevante. Pero todo está en nuestras manos. Miren lo que dice Ezequiel 47. Dice, y me hizo luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y escuche, pongamos atención lo que viene. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Digan conmigo, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El primer movimiento del Espíritu Santo. Y vamos a ver cuál es. Verso 4. Me midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga conmigo, rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga conmigo, lomos. Y verso 5. Midió otros 1000 y ya era un río. Yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Cuántos quieren nadar en el río del Espíritu Santo? Amén. A nado, eso es el movimiento poderoso, algo que uno no lo puede controlar. Ya cuando llegamos a ese nivel no lo podemos controlar. Y escuche, vamos a saltarnos al verso 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán en Araba y entrarán en el mar. Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Diga conmigo, y vivirá todo lo que entrare en este río. Verso 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo llevo cautiva cada mente a la obediencia de Cristo. Y yo declaro que tu palabra, Señor, hoy bendice nuestra vida, renovándonos y tocándonos para el movimiento de tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. ¿Qué simbolizan los tobillos? Los tobillos simbolizan, miren, por favor, pongan atención.
El movimiento del Espíritu Santo es para todos nosotros. Los tobillos significan la decisión de qué camino voy a tomar. Es tiempo. Mis pies me llevan a donde yo quiero ir. Y si yo en este tiempo digo, Señor, yo ya no quiero caminar como estaba caminando antes. Quiero coger el rumbo de tu espíritu, la dirección de tu espíritu. Un ejemplo de esto, mucha gente dice, ¿y cómo inicia, pastora, ese movimiento del Espíritu Santo? Inicia con una impresión en nuestro corazón de que necesitamos del Señor. Así comienza todo. Los movimientos de Dios comienzan así. Durante mi vida yo he tenido muchos avivamientos por niveles diferentes. Pero yo recuerdo que uno de los más poderosos fue cuando tenía 15 años de edad. Y ustedes van a ver cómo el movimiento del Espíritu Santo puede incrementar. Y vino el Señor y comenzó a darme hambre por Él. Comenzó con una hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, porque no hemos desayunado, solo cenamos la noche anterior, y ya son las 11 de la mañana, las 10 de la mañana, esa hambre va incrementando poco a poco, hasta que llega un momento que no queremos comer una vaca entera, ¿verdad? Claro, cuando ya nos sentamos frente a eso no nos comemos todo. Pero nosotros debemos de saber, aprovechar, discernir. Hay gente que dice, ay, yo siento un deseo de estar yendo a la iglesia. Yo siento un deseo de ir a la célula. Yo siento un deseo de orar. Yo siento un deseo de ayunar. Ese deseo se lo está poniendo el Espíritu Santo. Él quiere dar dirección a nuestra vida. Dice que el movimiento de Dios comenzó con los tobillos. Y eso representa decisiones. Es un año para tomar decisiones radicales en el movimiento del Espíritu Santo. Todo comienza con una decisión. Escuche lo que dice Daniel capítulo 1 verso 8. Daniel estaba decidido a no contaminarse. Decidido. ¿Qué debemos de estar? En la universidad, en el trabajo, aún en la casa. Porque nuestra decisión debe de ser en todo lugar. La decisión significa determinación definitiva, firmeza. Decisión definitiva, firmeza. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús. Miren, cuando una persona decide, no es un año para ser ambiguo. No es un año para vivirlo como en los pasados. No es un tiempo para ser blanco y negro. Es un tiempo para determinar. La determinación, el movimiento del Espíritu Santo comienza con determinación. Es un año para mejorar como padres. Ya no podemos ser iguales como esposo. Y dice la Biblia de que el Espíritu Santo comenzó a moverse y llegó el agua hasta los tobillos. ¿Qué es lo que nosotros debemos? Pensemos por un momento. ¿Qué acciones debo cambiar en mi vida? ¿Qué decisiones debo tomar en mi vida? Puede ser jóvenes que tengan que dejar malas compañías, que no les conviene para nada. Mujeres tienen que dejar posiblemente malos consejos. Hombres tienen que dejar malas compañías. ¿Qué decisión? O tal vez Dios te está llamando para que le sirvas en alguna área. O tal vez Dios te está hablando al corazón para que puedas santificar áreas de tu vida que no estaban santificadas en el pasado. Y uno dice, ay pastora, pero que es difícil. Bueno, yo creo que el Señor nunca nos va a pedir algo que no podamos lograr. Él nos va a pedir cosas que podemos hacer. Él no es un Dios que nos va a pedir más allá de lo que nosotros no podamos dar. No. Eso es como uno cuando es mamá. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo no le pedí cosas a ellos que no podían hacer. Ahora sí se las pido. Igual es nuestra relación con el Señor. Pero los tobillos simbolizan decisión, determinación. El profeta Daniel estaba en medio de una cultura
que estaba llena de idolatría, estaba llena de contaminación, inmoralidad, brujería. De hecho, el profeta Daniel ocupaba un cargo muy honrado dentro de ese imperio y tenía todos los honores que cualquier hombre quisiera tener. Sin embargo, hay veces, ¿no les ha pasado a ustedes? O no sé si se han preguntado, ¿con qué personaje de la Biblia se identifican? Algunos se pueden identificar con Abraham. ¿Quiénes se identifican con Abraham? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes se identifican con Juan el Bautista? Dice que Juan el Bautista era fuerte. ¿Quiénes son como Juan el Bautista? Solo hermana Rosita levantó la mano. Pero yo me identifico mucho con el profeta Daniel. El profeta Daniel era un hombre que no se registra nada que se le pueda señalar. Era un hombre que dio un testimonio, estuvo en varios reinos y levantó y exaltó el nombre de Dios. Es más, el famoso relato bíblico de Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántas veces hemos abierto la Biblia allí cuando estamos en situaciones tan críticas y dice uno, si Dios lo hizo con Daniel, lo va a hacer conmigo? Y tal vez el foso de los leones representa una crisis económica, un conflicto familiar, una situación legal. Y vemos cómo Dios nos libra de esa boca de leones. Pero este joven era un joven príncipe, era un joven que lo habían llevado cautivo. Israel había pecado contra Dios. Los enemigos de Israel habían invadido la nación y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Y entre ellos estaba Sadrach, Mesach y Abednego y el profeta Daniel, que era un príncipe de Israel. Pero en medio de todo eso dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Por un momento podemos pensar y decir, ¿en qué área el Señor me está pidiendo que yo guarde mi corazón para no contaminarme? Así es que el primer movimiento para dar apertura al Espíritu Santo comienza con decisión. Diga conmigo, decisión. Decisión. Lo segundo, dice, y el agua caminó 1000 metros más, y el agua estaba hasta las rodillas. Diga conmigo, rodillas. ¿Qué simboliza las rodillas? Primero decido para ese movimiento del Espíritu Santo, pero las rodillas simbolizan humillación. Las rodillas simbolizan ese estado de humildad que Dios está pidiendo de parte de nosotros. ¿Sabe qué simboliza las rodillas? Aquí estoy, Señor. Que se haga tu voluntad, no la mía. Los movimientos de Dios vienen con mucha búsqueda y humillación. Todos sabemos lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7:14. Vamos a Segunda de Crónicas rápido. Segunda de Crónicas 7:14. Escuchen lo que dicen. Ese texto ha sido muy usado durante el año 2020, 2021. Fue muy usado. Y fue muy usado porque todo el mundo estaba buscando cómo no morirse. Ay, Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir, verdad? Ahí todo el mundo era cristiano. Y los que no eran, se hacían. Pero es un tiempo de no hacerse, es un tiempo de buscar de todo corazón al Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice, ¿lo podemos leer todo? Si se humillare mi pueblo. Vamos a pararnos aquí. Dice que el movimiento del Espíritu Santo vino cuando llegó hasta las rodillas. Humillación. Dice, si se humillare mi pueblo, no está hablando de las personas que no conocen al Señor. Está hablando de nosotros como personas. Si Yajaira se humilla. ¿Cuántos son los primeros cristianos en su casa? A ver, levanten la mano, los únicos cristianos en su casa. Y actualmente los que son los únicos ahora, levanten la mano. Ustedes jóvenes son los únicos, hay más en su casa. ¿Hay más? ¿Allá? ¿Cuántos son los únicos? Levanten la mano. Son dichosos. Son dichosos porque normalmente el que es el primero y es el único es el líder espiritual. Eso es una dicha grande. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Es a nosotros que Dios nos está llamando para transformar nuestros hogares. Es a nosotros que Dios nos está llamando para transformar a nuestra familia. No le echemos la culpa a otro.
Ay, es que mi papá o mi mamá no cambia. Ay, es que este hombre no cambia. No, somos nosotros los que tenemos esa dicha. Y escuchen lo que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y leamos todos en voz alta, y se convirtieren de sus malos caminos, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice Dios, ahí vienen los movimientos del Señor. ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? Que el agua, el movimiento de Dios llega hasta las rodillas. También simboliza mucha oración. ¿A cuánto les da pereza orar? A ver, seamos honestos. Levantan la mano mucho, ¿verdad? Dios ama que nosotros seamos sinceros. Si a usted le da pereza orar, si se le hace difícil orar, ¿a cuánto se les hace difícil orar? ¿Saben que la oración es uno de los 7 hábitos perfectos de Cristo? Mucho se habla de los hábitos perfectos, pero la oración es uno de los 7 hábitos más poderosos de la vida de Jesús. Y uno dice, ¿cómo puedo empezar orando, pastora? Miren, esta carne es muy bandida, porque ahora las series están famosísimas. Yo escucho todo tipo de series ahí. ¿Y cómo son las series cuando uno se sienta a verlas? Cuando uno termina la primera dice, voy a la segunda, quedó buenísima, ¿verdad? Y después dice, ya llevo 2 horas aquí, no importa, voy a ver un poquito de la tercera. Y va y se sienta a ver la tercera. Pero cuando ve, ya terminó toda la tercera. Señor, perdóname, yo sé que son 3 horas, después oro y leo la Biblia. Se ríen porque es verdad. Voy a ver un poquito la cuarta. Y cuando ven, ya terminaron la cuarta y son las 2 de la mañana y vienen hacia el culto el segundo día con los ojos hinchados. Y peor si lo hacen sábado. No es malo distraerse. Lo malo es cuando la distracción tiene dominio sobre nosotros. Porque también necesitamos distraernos. ¿Qué le quiero decir con esto? Esta carne es muy bandida y necesita ser dominada. ¿Cómo inicia la manifestación del Espíritu Santo? Primer paso. ¿Cómo inicia? Decisión. Ahora, lo segundo es humillación delante de Dios. Parte de nuestra humillación tiene que ver con nuestra confesión. Dígale usted al Señor, si le da pereza orar, dígaselo. Señor, me da pereza orar. Me aburro, Señor. No sé ni qué decirte. Él no se va a asustar ni le va a hacer wow, no. Él nos conoce, Él es un buen padre. Pero lo único sí, que le advierto, ya no puede continuar así. Tenemos que tomar una decisión. Amén. Una decisión. Por lo que nosotros no oremos, nunca va a venir. Si nosotros no oramos por aquellas situaciones donde necesitamos un movimiento de Dios, nunca va a venir. Dígale a Dios, Señor, despierta en mí el deseo de orar. Despierta en mí el hambre por orar. Señor, ayúdame por favor. E inicie 5 minutos, 10 minutos. Cuando vean ese río, ya no está solamente en 5 minutos. Ya cuando vean pueden pasar 1 hora, 2 horas con el Señor, 3 horas con el Señor. Hay veces vienen los papás a mí a compartirme las experiencias espirituales con sus hijos y me dicen, ay pastora, mi hijo solo vive encerrado orando. Y yo digo, dele gracias a Dios que solo vive encerrado orando. Bendito sea el Señor, que no lo está esperando a las 3 de la mañana porque anda en la calle bien borracho y drogado. Bendiga a Dios por eso. Yo aprecio tanto el movimiento de Dios en mis hijos. Aprecio tanto el movimiento del Espíritu Santo en mis hijos. Porque cuando nosotros no apreciamos ese movimiento de Dios, miren lo que pasa con el Señor. El Señor trae un movimiento sobre nuestras vidas y si nosotros no lo estimamos, ese movimiento se puede retirar. Y el Señor busca a otro que lo aprecie, que lo ame, que lo valore y que lo aproveche al máximo. Por eso todo lo que Dios nos da, debemos de amarlo y apreciarlo.
Entonces el segundo movimiento tiene que ver mucho con humillación y oración. Es tiempo de buscar a Dios. Por lo que usted nunca ore, nunca vendrá. Mire al que tiene a su lado, dígale: por lo que nunca ores, por lo que nunca ores, nunca vendrá. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que pedir? No nos cansemos de orar y dígale al Señor: Señor, yo necesito que traigas sobre mí espíritu de gracia y oración. ¿Saben que esa es una de las promesas que Dios va a traer sobre esta generación en este tiempo? Vamos al libro de Zacarías rápidamente. Zacarías. Hoy vamos a pedirle al Señor espíritu de gracia y de oración. Zacarías capítulo 12. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor con todo el corazón espíritu de gracia y oración? De gracia y oración. Escuchen lo que dice Zacarías capítulo 12 verso 10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Diga conmigo: espíritu de gracia y de oración. ¿Qué es lo que necesitamos? Espíritu de gracia y de oración. Pídaselo a Dios. Así como cuando muchas personas no tienen trabajo y le dicen: Señor, dame un trabajo. Ayunan 21 días, ayunan 40 días. Ven el trabajo. Oraban durante los 21 días, después se les olvidó la oración. Díganle: Señor, dame espíritu de gracia y oración. Si nosotros no tenemos vida de oración, el enemigo va a entrar y va a arrasar a la familia. El enemigo va a entrar y va a arrasar a los hogares. Pero el segundo punto tiene que ver con humillación y una vida de oración. Y el tercer punto dice que el agua llegaba hasta los lomos, el movimiento. Miren cómo va trabajando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a mover mientras nosotros estamos buscándole y rindiendo nuestra vida. Primero las decisiones, después humillación y oración. Y lo tercero dice que caminó 1000 metros más y el movimiento llegaba hasta los lomos. Significa, tiene que ver con el corazón. Diga conmigo: corazón. Control. El control de Dios sobre nuestra vida. Vayan a Proverbios capítulo 4 verso 23. Proverbios 4:23 es tan precioso. Dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón tiene que ver con el gobierno de Dios. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida de Dios. Entonces necesitamos rendirle al Señor nuestro corazón.